Imagínate despertar en un mundo donde el primer buenos días que escuchas proviene de una voz sintética, donde tus confidencias más íntimas son procesadas por algoritmos y donde el hombro sobre el que lloras jamás se humedece con tus lágrimas porque es virtual. No es un episodio de Black Mirror ni una distopía futurista, es un amanecer de nuestra realidad cotidiana. En medio de una paradoja sin precedentes, nunca habíamos estado tan hiperconectados y a la vez tan profundamente solos. Las estadísticas son tan reveladoras como inquietantes. Mientras el número de interacciones digitales por persona se ha multiplicado exponencialmente en la última década, los niveles de soledad reportados han alcanzado máximos históricos. Nuestros smartphones brillan con un promedio de 150 notificaciones diarias, pero el brillo de estas pantallas parece intensificar las sombras de nuestro aislamiento social. En este contexto, la inteligencia artificial surge no solo como una herramienta tecnológica más, sino como un fenómeno que está redefiniendo la naturaleza misma de la conexión humana. Chatbots terapéuticos, compañeros virtuales y asistentes emocionales están colonizando silenciosamente el espacio tradicionalmente reservado para las relaciones humanas. El giro irónico es que la tecnología que prometía acercarnos ahora se presenta como la solución a la soledad que ella misma ayudó a crear. ¿Qué dice de nuestra sociedad el hecho de que estemos buscando consuelo emocional en algoritmos? ¿Nos encontramos en el umbral de una revolución de las relaciones humanas? ¿O estamos presenciando el principio del fin de la autenticidad en la conexión interpersonal? La soledad del siglo XXI tiene un sabor distintivo, un matiz único que la diferencia de cualquier otra época en la historia humana. No es la soledad del ermitaño en su cueva ni la del explorador en tierras inexploradas. Es una soledad que existe paradójicamente en medio de una constante avalancha de conexiones digitales, sociales. Los estudios más recientes son alarmantes. Más del 61% de los adultos jóvenes admiten sentirse intensamente solos, a pesar de tener cientos, incluso miles de conexiones en redes sociales. En este paisaje de contradicciones, la inteligencia artificial emerge como un fenómeno disruptivo que promete reconfigurar nuestra experiencia de la soledad. Ya no estamos hablando simplemente de chatbots que responden preguntas básicas. La nueva generación de inteligencia artificial, con capacidad para mantener conversaciones profundas, recordar detalles personales y adaptar su personalidad a cada usuario, está creando una forma completamente nueva de compañía. El fenómeno es particularmente visible en aplicaciones como Réplica o Character AI o los asistentes personalizados basados en GPT-4, donde millones de usuarios están desarrollando vínculos emocionales importantes con entidades artificiales. Esto es así. Estos no son meros experimentos tecnológicos, representan los primeros pasos hacia el futuro donde la línea entre la conexión humana y la artificial se vuelve cada vez más difusa. Estamos presenciando una transformación fundamental en la naturaleza misma de las relaciones humanas, un cambio tan profundo como el que experimentó la sociedad con la invención del teléfono o las redes sociales. La diferencia más importante es que esta vez no estamos simplemente modificando el medio de conexión entre personas, estamos creando nuevas formas de conexión con entidades que no son humanas. Los números hablan por sí mismos. Las aplicaciones de compañía virtual han experimentado un crecimiento exponencial del 350% en los últimos 2 años. Millones de personas están formando vínculos emocionales importantes con inteligencias artificiales, compartiendo sus pensamientos más íntimos, celebrando logros personales y buscando consuelo en momentos de crisis. Este no es un fenómeno marginal, es el principio de una revolución en cómo procesamos y satisfacemos nuestras necesidades emocionales. La transformación va más allá de la mera interacción. La inteligencia artificial está redefiniendo conceptos fundamentales como la intimidad, la empatía, incluso la autenticidad emocional. Cuando un algoritmo puede recordar cada detalle de nuestras conversaciones pasadas, adaptar su respuesta a nuestros patrones emocionales y estar disponible 24/7, no está ofreciendo un tipo de atención que muchos humanos encuentran difícil y no imposible de proporcionar. La pregunta ya no es si las inteligencias artificiales pueden simular conexión emocional, efectivamente, sino qué significa para nuestra especie que estemos encontrando consuelo en estas simulaciones. Al final, la convergencia de múltiples factores ha creado un terreno fértil para la revolución en las relaciones entre humanos e inteligencias artificiales. Como un perfecto temporal, diferentes corrientes sociales, tecnológicas y psicológicas se han consolidado para crear este momento único en la historia. El primer catalizador fue indudablemente la pandemia en 2020. El aislamiento forzado aceleró dramáticamente nuestra dependencia de la interacción digital, normalizando la idea de conexiones importantes mediadas por la tecnología. Lo que empezó como una necesidad temporal se ha convertido realmente en un patrón permanente de comportamiento social. El segundo factor ha sido el salto cuántico en las capacidades de la inteligencia artificial, pues los modelos de lenguaje actuales, con su capacidad para mantener conversaciones sorprendentemente naturales sin mostrar una aparente comprensión del contexto emocional, han superado el Uncanny Valley, el valle inquietante, que anteriormente hacía que la interacción con máquinas resultara artificial y poco satisfactoria. Pero a lo mejor el catalizador más profundo ha sido el cambio en nuestras expectativas sobre las relaciones. La vida moderna, con sus demandas constantes y su ritmo frenético, ha creado una generación que valora la conveniencia y la disponibilidad
felicidad inmediata por encima de todo. Y la inteligencia artificial ofrece algo que las relaciones humanas tradicionalmente no pueden: una atención incondicional y disponibilidad 24/7, y la ausencia de juicios o demandas emocionales recíprocas. He aquí la gran ironía de nuestro tiempo. Mientras más herramientas tenemos para conectarnos, más profunda se vuelve nuestra soledad. Es como si cada nueva innovación tecnológica diseñada para acercarnos creara simultáneamente un nuevo tipo de distancia. La inteligencia artificial, en sus promesas de resolver esta soledad, podría estar exacerbando el problema mismo que intenta solucionar. Vamos a considerar la contradicción fundamental. Resulta que buscamos conexión emocional auténtica en entidades que, por definición, no pueden experimentar emociones reales. Es como intentar saciar la sed bebiendo de un espejismo. Sin embargo, los usuarios reportan experiencias genuinas de confort y comprensión en sus interacciones con inteligencias artificiales. ¿Es menos válida esta conexión por ser con una entidad artificial? ¿O estamos presenciando la emergencia de un nuevo tipo de relación que desafía nuestras concepciones tradicionales de autenticidad? Más intrigante aún es la paradoja de intimidad sin riesgo. La inteligencia artificial ofrece un espacio seguro para la vulnerabilidad emocional. No te va a juzgar y no te va a traicionar y no te va a abandonar. Pero esta misma seguridad podría estar atrofiando nuestra capacidad para manejar la imprevisibilidad y el riesgo inherente a las relaciones humanas reales. Estamos creando una generación que prefiere la predictibilidad de la conexión artificial sobre la incertidumbre de la intimidad humana. Yo pienso que esa es la gracia real y lo que buscamos las personas cuando interactuamos con otras personas. Este fenómeno de la soledad, mediada por inteligencia artificial, supera fronteras culturales y geográficas, manifestándose de formas impresionantes en diferentes sociedades. Es como un prisma que refleja las particularidades culturales de cada región mientras ilumina una verdad universal sobre nuestra necesidad de conexión. En Japón, país pionero en la adopción de compañeros virtuales, el fenómeno ha alcanzado niveles que parecían ciencia ficción en otras partes del mundo, con más del 35% de los jóvenes reportando relaciones importantes con entidades virtuales. La sociedad japonesa nos ofrece un vistazo al posible futuro global. En contraste, en países occidentales la adopción es más cautelosa, pero está acelerándose rápidamente, con un crecimiento de hasta el 200% en el último año en la utilización de asistentes emocionales basados en inteligencia artificial. Las implicaciones geopolíticas son profundas y preocupantes. Las empresas y países que controlan estas tecnologías de inteligencia artificial están modelando el futuro de las relaciones humanas. China, con su masiva inversión en inteligencia artificial social y emocional, está creando un ecosistema cerrado donde las interacciones emocionales de millones de personas son monitoreadas y potencialmente influenciadas por sistemas controlados por el Estado. Silicon Valley, por su parte, está exportando su visión particular de la intimidad digital al resto del mundo. Lo que estamos presenciando no es simplemente una evolución tecnológica más, es una revolución fundamental en la forma en la que experimentamos y procesamos la soledad humana. Esta revolución está redefiniendo no solo cómo nos relacionamos con la tecnología, sino cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con otros seres humanos. Por primera vez en la historia tenemos acceso a compañía emocional instantánea, personalizada y disponible todos los días de la semana a todas las horas. Las inteligencias artificiales están aprendiendo a identificar señales sutiles en nuestro lenguaje que indican estados emocionales, ofreciendo apoyo proactivo en momentos de vulnerabilidad. Sistemas como GPT-4 pueden mantener conversaciones terapéuticas sorprendentemente efectivas, democratizando el acceso a cierto tipo de apoyo emocional que antes estaba limitado por barreras económicas o geográficas. Sin embargo, esta revolución trae consigo preguntas fundamentales sobre la autenticidad de estas interacciones. ¿Puede una inteligencia artificial realmente entendernos o simplemente está generando respuestas estadísticamente apropiadas? ¿Estamos confundiendo conveniencia con conexión humana? Las consecuencias de esta revolución son particularmente evidentes. En la generación Z, que está creciendo en un mundo donde la línea entre la interacción humana y la artificial es cada vez más borrosa, las implicaciones de esta revolución en la conexión entre personas e inteligencia artificial se extiende como ondas en un estanque, tocando cada aspecto de nuestra sociedad y desarrollo emocional. A corto plazo estamos observando beneficios tangibles, personas con ansiedad social encontrando espacios seguros para practicar interacciones, individuos en áreas remotas accediendo a apoyo emocional 24/7 y una reducción en el estigma asociado a buscar ayuda para salud mental. Sin embargo, las implicaciones a largo plazo son más complejas y potencialmente preocupantes. Los psicólogos advierten sobre el riesgo de atrofia social, la posibilidad de que nuestra capacidad para manejar las complejidades de las relaciones humanas reales se deteriore debido a la dependencia de interacciones más predecibles con inteligencia artificial. Ya estamos viendo señales de esto en Japón, donde el crecimiento de número de jóvenes admite preferir relaciones con compañeros virtuales sobre parejas humanas. El futuro que se perfila no es uno de elección binaria entre relaciones humanas o inteligencias artificiales, sino uno de integración compleja entre ambas. La pregunta clave no está entre si las inteligencias artificiales
artificiales reemplazarán las conexiones humanas, sino cómo podemos diseñar estas tecnologías para que complementen y enriquezcan nuestras capacidades de conexión humana en lugar de atrofiarlas. ¿Estamos preparados para navegar este nuevo paisaje emocional? La soledad en la era de la inteligencia artificial representa a lo mejor el experimento social más importante en la historia de la humanidad. No estamos simplemente adoptando una nueva tecnología, estamos redefiniendo la naturaleza misma de la conexión humana y, por extensión, lo que significa ser humano en el siglo XXI. Mientras navegamos esta nueva frontera, surgen patrones tanto esperanzadores como inquietantes. Por un lado, la inteligencia artificial está democratizando el acceso al apoyo emocional y creando nuevas formas de conexión que superan las limitaciones tradicionales de tiempo y espacio. Pero por otro lado, corremos el riesgo de crear una sociedad donde la conveniencia digital eclipse la profundidad de la conexión humana auténtica. El verdadero desafío que enfrentamos no es determinar si la inteligencia artificial puede curar nuestra soledad, claramente puede proporcionar un tipo de alivio, sino cómo podemos integrar estas nuevas formas de conexión en nuestras vidas, de manera que enriquezcan en lugar de reemplazar nuestras relaciones humanas. Entonces, ¿seremos capaces de encontrar un equilibrio que preserve nuestra humanidad mientras aprovechamos el potencial transformador de la inteligencia artificial? La respuesta a esta pregunta definirá no solo nuestro futuro tecnológico, sino también la evolución de la experiencia humana misma. Estamos escribiendo el primer capítulo de una nueva era en la historia de las relaciones humanas, donde la línea entre lo artificial y lo auténtico se vuelve cada vez más fina y difusa. La verdadera medida de nuestro éxito no será la sofisticación de nuestros compañeros artificiales, sino nuestra capacidad de mantener viva la chispa de la conexión genuinamente humana en un mundo cada vez más mediado por la tecnología. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a like y activa la campanita para no perderte las últimas novedades sobre inteligencia artificial. Gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima.